Bienvenidos, amantes de lo oscuro. No se puede negar que las personas somos desconfiadas por naturaleza. Cuando hay una duda, muchas veces tendemos a pensar mal de los demás, incluso aunque sean nuestros seres más cercanos. Esta es la historia de un hombre que desconfió de su gran amor, y eso le trajo terribles consecuencias. Sucedió a principios del siglo pasado, cuando las costumbres eran otras, sobre todo para las relaciones sentimentales. Y cuanto más alta fuese la clase social, más restrictivo era todo. Los jóvenes de la nobleza cortejaban educadamente a las damas, siempre con el permiso de su familia. No podían tener citas a solas, era inmoral y enseguida levantaría rumores entre la gente. Debían esperar a estar casados para poder tener su propia intimidad. Matilde y Alonso se conocían desde la infancia. Sus familias eran propietarias de grandes tierras de cultivo y mantenían una amistad de varias generaciones. Cuando les veían jugar de pequeños, en su entorno ya les destinaban un futuro juntos, uniendo las riquezas de ambas casas. Así fue natural que entre la proximidad y la presión de sus padres terminasen por hacerse novios y comprometerse. Sin embargo, como en todos los matrimonios concertados, ambos tenían sus dudas. Alonso desconfiaba del carácter de Matilde, sentía que no conocía su forma de ser, solo su fachada exterior. Intentó acercarse a ella y buscar algún momento para estar a solas, pero ella era muy pudorosa y siempre le evitaba. Una noche, poco antes de la boda, a Alonso se le ocurrió la excusa perfecta. Usarían un viejo caserón desocupado de su propiedad para organizar una gran fiesta con todos sus amigos y celebrar el compromiso. Así, lejos de la familia, quizá tendría por fin su oportunidad. Pero la noche empezó mal, y durante la cena, Matilde se ocupó más de atender a sus invitados que de estar con él. Tras esto, todos se reunieron en el gran salón principal para buscar alguna diversión. Los jóvenes estaban muy animados, y Matilde propuso inocentemente jugar al escondite. La idea fue un éxito, y eligió a Alonso como el primer encargado de buscar a los demás. Él enseguida entendió su plan. Si era capaz de dar con ella, podrían estar solos al fin. Los invitados se dispersaron por la casa mientras el novio hizo la cuenta en un rincón y se dispuso a buscarlos. Una a una fue encontrando a todas las personas, que regresaban al salón a seguir divirtiéndose. Pero al llegar la medianoche, tras recorrer la casa entera, todos los participantes habían aparecido menos uno. Matilde no estaba en ningún lado. Alonso, preocupado, se dio por vencido y pidió ayuda a los demás para encontrarla. Pusieron el caserón patas arriba, comprobando todos los rincones y esquinas, desde el sótano hasta el ático. Pero fue inútil, nadie encontró a la novia. La búsqueda se extendió a los alrededores y el temor de Alonso se convirtió en ira cuando la gente empezó a especular con que la novia se había fugado. De pronto, todo cobró sentido en su mente. Matilde se había arrepentido de la boda y, aprovechando esa noche lejos de la familia, propuso el juego para poder escapar lejos de él. Le había dejado tirado como un perro, con la humillación general que eso suponía. Al día siguiente, aún sin noticias de la chica, el casamiento fue cancelado y Alonso no quiso oír hablar de ella nunca más. No se volvió a saber de Matilde, aunque había quien decía haberla visto huyendo en medio de la noche, en compañía de otro hombre. El joven, despechado, no tardó en volver a comprometerse con otra dama de buena familia, y al cabo de un año se casaron. A pesar de las reticencias de Alonso, decidieron ir a vivir al caserón familiar donde sucedió todo. Mientras los sirvientes limpiaban todo y preparaban el hogar para los recién casados, una de las criadas encontró en una de las habitaciones más apartadas un viejo baúl que parecía llevar años cerrado. Buscó la llave para abrirlo y comprobar qué guardaba, y al levantar la tapa, su grito de terror resonó por toda la casa. Todos llegaron corriendo para descubrir horrorizados que dentro del baúl yacía el cuerpo sin vida de una mujer, con las ropas roídas y la carne en descomposición. Por el vestido, Alonso supo inmediatamente de quién se trataba. Era Matilde, la misma a quien había maldecido aquella fatídica noche, mientras ella estaba encerrada sin poder salir. Los cultivos del viejo William habían sido arrasados otra vez por los cuervos. Lleno de ira, escuchaba desde el porche sus graznidos, que parecían burlas. Observaba cómo todos sus esfuerzos habían sido literalmente devorados. Cuando se cansó, dio media vuelta y entró en casa para pensar una solución. Un espantapájaros era sin duda lo más sencillo.
Así que el viejo construyó una cruz de madera y la vistió con ropas viejas de su armario. Le cosió guantes a modo de manos y le puso botas. Para la cabeza utilizó un saco relleno de paja y al acabar le pintó la cara. Le había quedado una mueca triste y perturbadora. La colocó en medio del campo, mientras escuchaba aquellas endemoniadas aves graznar. Observó su creación con orgullo una vez más y dio media vuelta. Pero cuando ya estaba en la entrada, vio que los pájaros se habían posado sobre los brazos del espantapájaros. Comenzaron a picotear su rostro, deshilachando el saco y frustrando su plan. William lo recogió y lo arregló en casa. Esta vez le puso una calabaza por cabeza, le añadió pelo, unos grandes ojos y una sonrisa larga y desdentada. Lo contempló con horror. Era tan tétrico que daba miedo. Incluso parecía tener vida. Esta vez tenía que funcionar. Era ya de noche cuando lo colocó de nuevo en su sitio y se fue a dormir. Tuvo escalofriantes pesadillas en las que un enorme espantapájaros lo perseguía y devoraba. Lo despertó el graznido de un cuervo. Empapado en sudor, abrió las cortinas, con el sol filtrándose en la habitación. Miró hacia el campo y vio cómo el espantapájaros volvía a tener la cabeza destrozada. Estaba siendo el desayuno de las aves. Salió a toda prisa. «¡Largo, malditos pajarracos! ¡Fuera de aquí!», gritaba. Pero había quedado totalmente destrozado, con la pulpa esparcida por todas partes. Entre lágrimas de impotencia, se decidió por otro método. Esta vez cubriría la cabeza con barro. Con sus manos moldeó un cráneo hueco y deforme, perforó orificios para los ojos, vacíos, y una boca ligeramente abierta. Su aspecto monstruoso lo hechizó durante unos minutos. Casi podía escuchar ruidos saliendo de su boca. Lo clavó de nuevo en su lugar y le puso un sombrero de paja. William vio una gran bandada de cuervos reposando en los árboles, graznando, como si conspirasen contra él. Pero cuando se fue, pareció dar resultado y vio que no se le acercaban. Y así pasaron los siguientes días. William se sentía triunfante, pero por otra parte era incapaz de acercarse al campo por el horror que le producía el espantapájaros. Una tarde encendió la radio para distraerse, y mientras escuchaba las noticias, un eco lejano retumbó de la emisora. La voz sonó como un graznido, y se puso tan nervioso que cambió de sintonía. Pero al rato volvió a sonar la misma voz, esta vez aún más fuerte. ¡Largo de aquí! Agarró un bate y salió de casa, asustado. Pensó que habría alguien allí, pero lo único que vio fue el espantapájaros en medio del campo. Se acercó con pasos temerosos hasta que tuvo sus ojos vacíos frente a él. Se le erizó la piel y un sudor frío recorrió su frente. De pronto, el muñeco pareció abrir ligeramente la boca, y un ahogado largo salió de él. ¡Largo! Will entró en pánico, y en un acto reflejo golpeó con el bate la cabeza del muñeco, destrozándola. De pronto, unos fuertes graznidos lo sorprendieron. Cientos de cuervos volaban por encima, amenazantes. En un instante todos se lanzaron a por él, atacando su cuerpo y su rostro, mientras el viejo trataba de sacárselos de encima con el bate. Pero las aves, lejos de asustarse, se encolerizaron, devolviendo los golpes de manera feroz. No tardaron en arrancar pequeños pedazos de su rostro. Al rato fueron capaces de hundir los picos en sus ojos, desprendiéndole los globos oculares. William gritó, mientras comenzaba a sangrar con violencia, algo que excitó aún más a los cuervos. A los pocos minutos era pasto de las aves, que habían saciado al fin su instinto carnívoro. El festín de sangre fue presenciado por muchos pares de ojos más, desde las ramas de los árboles y los cables de la luz. Bajo la luz del atardecer, una multitud de graznidos parecían gritar: ¡Largo, maldito pajarraco! ¿Soléis conducir mucho de noche? Hay gente que incluso lo disfruta más, teniendo toda la carretera para ellos. Quizá cambien de idea al oír esta historia. Manuel viajaba solo con su coche por una desolada carretera en medio del bosque. Eran cerca de las 7 de la tarde y ya estaba anocheciendo. Hacía rato que no se cruzaba con nadie y el siguiente pueblo estaba a más de 2 horas de camino.
Empezó a preocuparse por si se quedaban sin gasolina. Además, se levantó una espesa niebla. Era peligroso conducir en esas condiciones. Continuó unos kilómetros esperando encontrar una estación de servicio, pero la carretera seguía igual de solitaria. Además, tras varias horas conduciendo, sentía la vejiga llena. No podía más y paró en la orilla. Al terminar, se dio cuenta de que frente a él había una extraña roca con inscripciones, que apenas pudo leer en la oscuridad. Mientras intentaba descifrarlas, comenzó a sentirse observado, como si algo se escondiera entre los arbustos. De pronto, escuchó unos susurros, una voz lastimera y débil que le dejó helado. Se metió en el coche, cerró los seguros y salió huyendo de allí. Conducía a toda prisa, intentando encontrarle sentido a lo sucedido, y empezó a sentir un intenso frío, a pesar de que el termómetro marcaba una temperatura normal. Lo achacó al susto y pensó en lo bien que le vendría un café. Por suerte, unos metros más adelante, apareció por fin una estación de servicio, y decidió parar a descansar. Dentro solo había un dependiente, que se sorprendió por ver a alguien a esas horas. Le sirvió un café y Manuel se sentó a beberlo, aliviado por la compañía. Pero al volver la vista afuera, había una extraña figura junto a su coche. A pesar de la niebla, vio que era una persona con la cabeza deformada y una pierna doblada, como si estuviese rota. Algo colgaba de su cara, y uno de sus ojos le miraba directamente con un brillo aterrador. Asustado, llamó la atención del empleado, pero este no vio nada. Manuel volvió a mirar, y efectivamente había desaparecido. El dependiente pensó que estaba algo trastornado y prefirió marcharse al almacén a ordenar, dejándolo solo y nervioso. Manuel se apresuró a sacar unas monedas del bolsillo para pagar e irse cuanto antes. Pero al girarse hacia la puerta, la figura volvió a aparecer, esta vez más cerca. Ahora podía ver su terrorífico y desfigurado rostro. Estaba destrozado por los cortes y magulladuras, y uno de sus ojos colgaba de la cuenca. Se arrastraba lentamente, a punto de entrar, y Manuel reaccionó escondiéndose tras el mostrador. Al escuchar la campanilla de la entrada se quedó helado sin saber qué hacer. Pero entonces descubrió una salida frente a él, y sin dudarlo escapó corriendo hacia su coche. Montó en él y pisó el acelerador para salir disparado de allí. Apenas avanzó unos cuantos metros cuando los faros iluminaron frente a él a la misma criatura, mirándole fijamente con su único ojo. Sin tiempo a frenar, lo esquivó como pudo, saliéndose de la carretera y chocando contra un árbol. Con el impacto perdió el conocimiento. Al despertar estaba en una ambulancia camino del hospital, con un enfermero a su lado. Este le dijo que había tenido mucha suerte. El empleado de la estación oyó el choque y llegó a tiempo para sacarle del coche antes de que se incendiase. Fue una temeridad conducir tan rápido por un camino tan peligroso. Sin ir más lejos, hacía poco otro hombre había tenido un accidente cerca de allí. Su rostro quedó completamente desfigurado y murió en el acto. Sus familiares dejaron un memorial para recordarlo en la roca contra la que se estrelló. Al oír esto, Manuel recordó la parada que había hecho antes y por fin encontró sentido a todo. Sin querer, había profanado el recuerdo de aquel hombre. Desde entonces no volvió a conducir solo. Dice que siempre nota una extraña presencia sentada junto a él. Bienvenidos, amantes del oscuro. Los que vivís en un edificio de apartamentos sabéis lo pesado que puede ser un vecino molesto. Escuchar ruidos a todas horas es una tortura, sobre todo por las noches. Y preguntarse qué estará haciendo para armar ese escándalo. Pues a veces es mejor no llegar a saberlo, como le pasó a nuestra protagonista. De joven Marta marchó a la capital para estudiar en la universidad. Aunque al principio le daba algo de miedo ya que llevaba toda su vida en un pequeño pueblo, enseguida se acostumbró a la gran ciudad. De hecho, le encantaba perderse entre la multitud y la libertad de caminar por la calle sin que nadie te reconozca. Al poco tiempo quiso dejar la residencia de estudiantes donde vivía y se mudó a un edificio en las afueras. Encontró un piso sencillo, con las comodidades justas, pero muy acogedor. Sobre todo por el precio que podía pagar. Era la típica construcción antigua con multitud de apartamentos iguales, ocupados en su mayoría por jóvenes solteros o gente solitaria. Lo que más le atrajo es que el lugar parecía muy tranquilo. No se veían familias numerosas armando ruido, ni niños escandalosos corriendo por las escaleras. Así que pensó que allí estaría a gusto. Pero no se conoce un vecindario hasta que llevas un tiempo viviendo, y a las pocas semanas empezaron a aparecer los problemas.
Al ser un edificio antiguo, la instalación y los servicios básicos fallaban constantemente. Muchas veces tenía que ducharse en agua fría y el ascensor se averiaba casi cada mes, aunque prefería usar las escaleras a meterse en aquel pequeño espacio con sus vecinos. Había algunos que tenían muy mala pinta, parecían sacados de una peli de terror. De entre ellos uno le daba muy mala espina, precisamente el que vivía en el piso de arriba. Era un joven de su edad muy reservado, hasta el punto de parecer algo siniestro. Jamás hablaba con ninguno de los vecinos y tampoco salía mucho de casa. Siempre que uno se lo cruzaba, te miraba con recelo y nunca llegó a escuchar su voz. Lo peor de todo fue cuando descubrió que aunque los vecinos no fuesen ruidosos, las paredes eran tan finas que se escuchaba prácticamente todo. En aquella época combinaba las clases con su primer trabajo para poder permitirse el alquiler, y muchas noches las pasaba estudiando en su habitación. Trataba de superar el sueño y concentrarse, pero siempre pasaba lo mismo. A altas horas de la noche comenzaba una serie de sonidos molestos que venían del piso de arriba. Unos golpes que se repetían una y otra vez, como si alguien pegase contra el suelo. Eran ligeros pero constantes, recordaban el ruido que hacen los tacones de mujer al caminar. Lo más curioso era que además de comenzar siempre después de medianoche, parecían tener un patrón definido, seguir un ritmo concreto, hasta tal punto que la joven llegó a memorizar el número de golpes exactos y los intervalos en los que se producían. Con aquello encima se le hacía muy difícil concentrarse. De hecho, estuvo a punto de volverse loca. A veces se preguntaba si el rarito de su vecino haría aquel ruido todas las noches a propósito para molestarla. Nunca le había caído bien, pero por el aspecto que tenía tampoco se atrevió a encararlo ni a quejarse. Realmente le daba miedo cómo pudiese reaccionar. Pensó seriamente en mudarse, pero con el poco dinero que ganaba era difícil encontrar alguna alternativa en la ciudad. Durante todo un año tuvo que soportar aquella tortura, despierta hasta las tantas de la noche, tratando de estudiar, escuchando esa incesante serie de golpecitos que se le quedaron grabados a fuego. Por suerte fue capaz de sacar el curso adelante y encontró un trabajo mejor pagado. Por fin pudo mudarse a un piso en el centro y despedirse de aquella siniestra tortura. Los años pasaron y Marta se licenció y acabó formando su propia familia. Pero un día un hecho fortuito le recordó a su siniestro vecino y la dejó completamente en shock. Estaba ayudando a su hija pequeña a hacer la tarea. En el colegio les estaban enseñando código Morse. Y de pronto la niña se puso a golpear la mesa con los nudillos, reproduciendo una secuencia que a Marta enseguida le despertó viejos recuerdos. Era el mismo sonido que escuchaba en su apartamento de soltera y un escalofrío le recorrió la espalda. Inmediatamente le preguntó a la pequeña qué significaba eso. Le explicó que era el código más fácil y fundamental de todos, SOS, una señal desesperada para pedir auxilio. Marta se quedó helada. Desde entonces las dudas le asaltan cada vez que piensa en ello, sobre todo por las noches. ¿Quién estaría pidiendo ayuda? ¿Y por qué? Como sabéis, son muchos los amantes de lo paranormal. Como vosotros disfrutan con el miedo y los sucesos inexplicables. Así era Lucas, y esta es su historia. Sus padres le inculcaron el interés por estos temas. Desde pequeño le leían cuentos de miedo antes de dormirse, y él, lejos de asustarse, adoraba ese momento del día. También solían escaparse al bosque o a lugares lúgubres. Era algo tan natural que nunca se paró a pensar que pudiese tener consecuencias. Cuando se hizo adulto, su interés fue yendo y viniendo. Se pasaba temporadas leyendo muchos libros o viendo series de terror, y otras en las que se olvidaba del tema. Consiguió un trabajo como contable y aunque no le encantaba, le permitía vivir bien, y pudo comprarse su propio apartamento. Poco a poco fue decorándolo, hasta que pudo instalarse. Entonces se aficionó a un programa de televisión en el que varios investigadores exploraban lugares tenebrosos en busca de espíritus. Su parte preferida era el fenómeno de la voz eléctrica, cuando los investigadores se graban haciendo preguntas en una habitación vacía. Luego, al escucharlas, oían voces que en el momento no habían sido percibidas. Y precisamente viendo uno de esos programas, a Lucas se le ocurrió comprar una grabadora digital. Absorto en la rutina diaria, se olvidó del asunto hasta que el transportista tocó a su puerta con su nueva adquisición. Esa misma noche la probó. Después de leerse de arriba abajo cómo llevar a cabo el ritual, se quedó hasta bien entrada la madrugada haciendo preguntas al aire.
Con los primeros rayos de sol decidió descansar un rato. Al despertarse, lo primero que hizo fue escuchar la grabación. Había visto muchos programas y pensaba que muchos de ellos estaban trucados, así que lo hizo con poca esperanza de encontrar nada interesante. Sin darse cuenta, Lucas había dejado el aparato grabando mientras dormía. Cuando lo supo, le hizo gracia pensar que simplemente se oirían sus ronquidos. Pero encontró en esa grabación más de lo que esperaba. Rebobinó hasta un punto al azar y se puso a escuchar. En los primeros 30 segundos no había nada, pero después percibía el sonido de sábanas moviéndose. Agudizó el oído. Oía también una voz. Después de escucharlo varias veces lo descifró. Decía: «Te veo». Estaba totalmente en shock. Su cabeza no paraba de dar vueltas. Pensaba en si habría hablado en sueños, pero esa voz no parecía la suya. Siguió escuchando durante horas y distinguió 4 frases más. «Está ahí. Vigílenlo. Te veo y no puedes escapar». Lanzó la grabadora encima de la cama muy asustado. ¿Qué era lo que acababa de escuchar? No le encontraba ningún sentido, pero necesitaba comprobarlo de nuevo, ver si esas voces seguían ahí una noche más. Así que se fue a dormir temprano y dejó grabando de nuevo el aparato. Se despertó a las 2 de la mañana con una tremenda sensación de peligro. Lanzó al aire la siguiente pregunta: ¿hay alguien conmigo? No recibió respuesta, y aunque le costó, consiguió conciliar de nuevo el sueño. Por la mañana revisó la grabación, y lo primero que escuchó ya lo asustó. Era su puerta abriéndose. Estaba seguro de que había cerrado con llave, pero el sonido no dejaba lugar a dudas. Alguien había abierto. Después de eso vino la primera voz. «Está ahí». La siguiente fue peor todavía. Se escuchaba: «Mátenlo, ahora». Y acto seguido él mismo preguntando si había alguien en la habitación. Lo peor de todo es que su pregunta también tuvo respuesta. 50 de nosotros estamos aquí. En ese punto ya estaba totalmente aterrorizado. A la semana siguiente puso su casa en venta y se mudó. Desde entonces, Lucas siente constantemente que está siendo vigilado y le cuesta mucho descansar. Su consejo es que nunca os grabéis mientras dormís. Bienvenidos, amantes del oscuro. Seguro que alguna vez habréis oído oscuras leyendas sobre edificios abandonados en los que habitan fantasmas del pasado. Muchos acaban siendo demolidos, pero otros, como en el que estuvo nuestra protagonista, son reformados y vuelven a abrir sus terroríficas puertas. Hacía mucho tiempo que Rosa no encontraba trabajo de enfermera. Le resultaba muy difícil por su falta de formación y experiencia, y cada año que pasaba la cosa se complicaba más. Tenía cerca de 40 años y era una profesional atenta y competente, pero siempre tenía por delante a jóvenes becadas deseando hacer sus primeras prácticas, u otras veteranas que le superaban en habilidades. Empezó a darse por vencida y encerrarse en casa, deprimida. Su marido Raúl también se sentía fatal por su situación. Por suerte, él tenía un trabajo estable como informático, pero aunque pudiesen mantenerse, sabía que aquella no era vida para ella. Acabaría trastornada, o peor aún, vagando como un alma en pena. La enfermería y sobre todo cuidar de los demás era un sueño desde joven. Un día Raúl tuvo una idea un tanto extraña, pero que tenía que probar como último recurso. Escuchó que habían remodelado el viejo edificio del psiquiátrico a las afueras de la ciudad. Hace tiempo enviaban allí los casos más severos de esquizofrénicos y psicóticos, pero tuvieron que clausurarlo por la falta de medios. Ahora lo habían reconvertido en un moderno hospital con todos los avances, listo para abrir. Fue hasta la administración junto a Rosa para hacerles una insólita propuesta. Ella trabajaría gratis para ellos durante 3 meses, y si demostraba su valía como enfermera tendrían que ofrecerle quedarse. Si no, se marcharía sin protestar ni reclamar nada. Rosa estaba bastante sorprendida, pero no le pareció mala idea, al contrario. Prefería estar ayudando a otros que en casa sin hacer nada, no le importaba no cobrar. Y así fue como por fin consiguió un trabajo, además en uno de los centros más prestigiosos. El complejo constaba de 5 plantas, pero solo 4 estaban en funcionamiento. La tercera todavía estaba en construcción y conservaba algunos restos de su siniestro pasado. Cuando Rosa estaba de guardia a veces se pasaba por allí, extrañamente atraída por las habitaciones ruinosas, con paredes acolchadas y camillas con correas. Pasaron las semanas y comenzó a ilusionarse.
Desde el equipo de dirección le dijeron lo satisfechos que estaban con su trabajo, también los pacientes. Tanto que finalmente decidieron que se quedaría, y además le pagarían los meses que ya había trabajado. Se lo había merecido. Las obras estaban llegando a su fin. Pronto habilitarían la tercera planta y necesitarían más personal. Fue entonces cuando en medio de una noche de guardia escuchó cómo la llamaban por la megafonía. La solicitaban para limpiar un desorden en una de las habitaciones del tercer piso. Era extraño porque aquel no era exactamente su cometido, y el tercer piso no estaba ocupado aún. Tampoco fue capaz de reconocer aquella voz. Sonaba tan ronca y profunda que estaba segura de que no le era familiar. Como siempre, obedeció, dispuesta a ayudar. Al llegar parecía no haber nadie en toda la planta, y los pasillos estaban a oscuras. A pesar de que le pareció oír murmullos a lo lejos. Buscó a tientas los interruptores en la pared, pero cuando trató de encenderlos no había electricidad. Hacía mucho frío. Todas las viejas ventanas estaban rotas. Llamó varias veces en alto, pero nadie contestó, así que decidió volver a su puesto habitual. De camino se acercó por la administración para saber por qué la habían mandado allí, pero la respuesta la dejó helada. Le dijeron que ninguno de ellos había hecho esa llamada. Es más, ni siquiera la habían escuchado por los altavoces. Parecían igual de desconcertados, pero Ross enseguida pensó que le estarían gastando alguna novatada, y lo dejó pasar. También puede que hubiese escuchado mal, o que simplemente fuesen imaginaciones suyas. Eran las 3 de la mañana y estaba bastante cansada. Por suerte pronto le asignaron nueva compañera, Fanny, una joven que estaba entusiasmada por aprender a su lado y de la que pronto se hizo amiga. Con ella se encontraba más segura, aunque tenía una ficción un poco siniestra. Le encantaba hablar de leyendas urbanas y casos truculentos. Gracias a ella conoció la aterradora verdad del antiguo edificio donde trabajaban. El psiquiátrico había sido clausurado por el maltrato continuado a los pacientes. Eran casos tan extremos que el personal médico los encerraban durante días, incluso los dejaban inmovilizados en sus camas y se despreocupaban de ellos. A los más histéricos incluso les golpeaban para calmarles, o les tenían días sin comer. Era un panorama desolador. El centro estaba atestado de pacientes que vagaban por los pasillos sin control, y los internos se vieron desbordados y perdieron su humanidad. Una pesadilla. Menos mal que eso no volvería a pasar porque ahora había medios suficientes y gente como Rosa, dispuesta a sacrificarse. Y Fanny resultó ser la ayudante perfecta. Pero una noche durante un descanso en que estaban juntas, aquella siniestra voz volvió a resonar por la megafonía. Volvió a reclamar a Rosa, esta vez para la habitación 33 del tercer piso, mientras que mandaba a su compañera a otro sitio distinto. Era extraño porque aunque la reforma ya había terminado, esa planta aún estaba desocupada. Intrigada, Fanny decidió acompañarla, pero cuando estaban a medio camino, como si las estuviesen observando, la voz volvió a reclamar a la joven, por lo que Rosa tuvo que seguir sola. Esta vez los pasillos estaban iluminados por una luz tenue, pero seguía sin haber rastro de nadie. Llegó hasta la puerta de la 33 y la empujó lentamente, como si no quisiese despertar a quien estuviera dentro. En efecto, había un paciente allí, tumbado en una camilla. Pero no había aparatos médicos a su alrededor, ni ningún acompañante que le vigilase. Rosa, preocupada, pidió permiso y prendió la luz. Lo que vio la dejó helada. Las paredes tenían un nuevo acolchado, como si lo hubiesen repuesto. Pero no tenía sentido, ya no cuidaban pacientes mentales en ese hospital. Además, había un montón de arañazos en ellas y algunos restos de sangre. Empezó a sentirse atemorizada, pero aún así se acercó al paciente para ver si necesitaba su ayuda. Tenía una textura de piel extraña con un tono amarillento. Sus ojos estaban cerrados, así que trató de llamarlo suavemente. Como no respondía, caminó hacia él, y de pronto experimentó una sensación extraña. Trataba de acercarse, pero a cada paso notaba cómo se iba alejando de ella cada vez más, hasta el punto de desesperarse. Le entró el pánico y quiso correr hacia la puerta, pero al girarse se dio cuenta de que no se había movido del sitio. Volvió a mirar al paciente y sintió una pena enorme en su corazón al ver su aspecto tan lastimero. Así que juntó fuerzas y decidió intentar acercarse de nuevo a comprobar qué le pasaba. Esta vez sí consiguió llegar hasta la camilla, pero lo que vio la dejó aterrorizada. Apenas pudo contener un grito. Cuando tocó la mano del paciente se dio cuenta de que estaba completamente frío, sin vida. No necesitaba tomarle el pulso para saber que estaba muerto. Aún así, de repente él reaccionó y abrió los ojos.
No sabía si la estaba mirando a ella porque estos eran completamente negros, tan oscuros como la noche, pero sí era capaz de verse reflejada en ellos. Rosa, impactada, soltó la mano del paciente y quiso correr una vez más hacia la puerta, pero ésta se cerró sola de golpe, dejándola encerrada. Aterrorizada, se giró lentamente de nuevo hacia la cama. Ahora la camilla estaba vacía y las sábanas revueltas, como si el paciente se hubiese levantado rápidamente. Intentó buscarlo a su alrededor, pero la penumbra de la habitación apenas le permitía vislumbrar en las esquinas. Solo escuchó un susurro ronco y profundo de una voz que enseguida reconoció. «Eres como las demás. Ibas a abandonarme aquí dentro, pero ahora nunca más podrás salir». Mientras de vuelta en su puesto, Fanny escuchó un grito que venía de la tercera planta. Temiendo por Rosa, salió corriendo hacia la habitación 33, pero cuando llegó y encendió la luz no vio nada extraño. Las paredes lisas estaban recién pintadas de un color inmaculado, y las modernas camas estaban listas para ser ocupadas. Dio una vuelta por toda la planta, pero no encontró a Rosa, ni nunca la volvió a ver. Desapareció aquella noche para siempre. John y Candice estaban profundamente enamorados desde la adolescencia. Cuando eran jóvenes, se repetían constantemente lo mucho que se necesitaban y las ganas que tenían de crecer y formar una familia. Unos años después, tras acabar sus estudios y encontrar ambos un trabajo, se fueron a vivir juntos. Sabían desde hacía tiempo cuál era la casa de sus sueños, y aunque su coste era bastante elevado, se podían permitir comprarla gracias a sus salarios. En tan solo unos meses decidieron tener un hijo. El mismo día que el médico les dijo que iba a ser una niña, se fueron de compras y gastaron lo que quedaba de sus ahorros en decorar una de las habitaciones. Llegaron a casa tarde y muy cansados, por lo que cenaron y se durmieron. Unas horas después, Candice se levantó sudando, presa del pánico. Había tenido una pesadilla en la que se imaginaba su propia muerte el día del parto. John la abrazó, intentando consolarla, pero la sensación había sido tan real que el miedo no se le iba del cuerpo, por lo que tuvo que ir al psicólogo para solucionarlo. Tras unas pocas sesiones, se sacó aquellos pensamientos de la cabeza y su felicidad regresó. Sin embargo, durante las últimas semanas de embarazo, Candice se enfermó. Se sentía cada vez más débil y, por muchas pruebas que le hicieron en el hospital, no lograron diagnosticar qué le ocurría. Con el paso del tiempo, acabó siendo hospitalizada. John pasaba las noches después de salir de trabajar sentado junto a ella. Fue testigo de cómo su situación empeoraba. Las pocas veces que ella hablaba, decía que no quería morirse sin ver cómo su hija crecía. Cuando parecía que mejoraba, entró en un profundo coma. Tardó 2 meses en despertar y quedaba muy poco para el parto. Tenía a los enfermeros encima las 24 horas, por si recaía, a pesar de que estaba recuperando su vitalidad. Y de pronto, un día sintió un dolor muy fuerte en el vientre. Iba a dar a luz. No tenía fuerzas ni para gritar del dolor. Pero finalmente se escuchó en la habitación el llanto del bebé. Su hija había nacido perfectamente sana. John, que estaba sujetando la mano de Candice firmemente, notó cómo en ese instante ella perdía las fuerzas. No había lugar a dudas. Estaba muerta. Rápidamente, los enfermeros se llevaron a la cría y lo dejaron a solas para que se despidiera. La niña era preciosa. Tenía los ojos azules de su madre y, a diferencia de los demás recién nacidos, destacaba por su tranquilidad. Estaba siempre sonriendo y cada persona que se le acercaba sentía la necesidad de agarrarle los mofletes. Sin embargo, para John, verla era un tormento. La mirada del bebé le recordaba a Candice y lo mucho que la echaba de menos. No podía evitar pensar en que si no hubiera seguido con el embarazo, su mujer quizás se habría recuperado. Se obsesionó tanto con esta idea que comenzó a brotar un sentimiento de odio en su interior. Pero era su hija, y él era consciente de que a su vez era lo poco que le quedaba de su mujer. Con su cabeza dando 1000 vueltas, solo bastaron unos días para que llegara al borde de la locura. Decidió que Candice iba a ver crecer a la pequeña, de un modo u otro. Por ello, esperó a la noche, se equipó con una máscara y una pala y fue al cementerio. Allí se arrodilló ante la tumba de su amada y, tras pedir perdón a Dios, comenzó a excavar.
Tras un buen rato, la pala chocó contra algo duro, la tapa del ataúd. Terminó de quitar la tierra de los alrededores y la destapó. Allí estaba el cuerpo de Candice, todavía sin descomponer. Se quedó en shock con la visión del cadáver. Estaba completamente pálida, aunque tan bella como la recordaba. Al recuperar el control, recordó lo que iba a hacer. Abrió el pecho de la difunta y extrajo su corazón. Cerró el ataúd con lágrimas en los ojos y volvió a cubrirlo de tierra. Después, con el órgano en una bolsa, corrió hacia el coche y regresó a casa. Allí en la cocina, agarró un cuchillo y abrió uno de los peluches que habían comprado para el nacimiento de la pequeña. Introdujo el corazón en él y cosió el adorable osito para que no se saliera de su interior. Subió a la habitación de su hija, que estaba dormida, y lo colocó junto a su lado, en la cuna. En ese momento, ella se despertó. Su reacción fue agarrar el peluche y abrazarlo. Volvió a dormirse a los pocos segundos. Cuando John iba a irse, comenzó a escuchar unos ruidos muy extraños. Parecían golpes que cada vez sonaban más fuerte. Al agudizar el oído e intentar descubrir de dónde provenían, se dio cuenta de que salían de dentro del oso. Pensó que era cosa del cansancio, por lo que se fue cerrando la puerta con cuidado para no despertar a la pequeña. Mientras se alejaba, reconoció una voz que se le hacía familiar. Era la de Candice, entonando una nana. Se giró rápidamente y volvió a entrar en la habitación. Lo que vio le dejó aterrado. Su hija estaba entre los brazos de un ser cuyo cuerpo tenía la forma de una mujer, pero estaba hecho de lo que aparentemente eran venas. Reconoció la silueta de Candice y se acercó poco a poco. Por mucho que él le hablaba, ella parecía no escucharle. Cuando estaba próximo a ella, el monstruo emitió un grito con tanta fuerza que tuvo que salir de la habitación corriendo. Entonces, la puerta se cerró de golpe, y John escuchó un sonido metálico que indicaba que alguien había bloqueado la cerradura desde dentro. Aunque golpeó la puerta con todas sus fuerzas intentando tirarla abajo, tuvo que rendirse al ver que no cedía. Volvió a escuchar la dulce voz de Candice entonando una nana dentro de la habitación. De manera definitiva, creyó que deliraba, y mientras iba camino a su habitación, perdió el conocimiento. Cayó golpeándose la cara contra el suelo. Durante esas horas, soñó con que Candice seguía viva y salían a dar un paseo junto a su hija. Era realmente feliz mientras caminaban por un precioso jardín, empujando el carrito del bebé. Pero de un momento a otro, este empezaba a llorar más y más fuerte, hasta que su mujer, enfadada, lo asesinaba cruelmente, arrancándole el corazón con la mano. John, mientras tanto, solo podía observar la escena, sin poder moverse ni gritar. Se despertó de aquella pesadilla cuando notó un líquido caliente en su rostro. Abrió los ojos, se levantó y vio que era rojo. El rastro provenía de la habitación de la pequeña. Aquel líquido salía de debajo de la puerta, formando un pequeño río. John se acercó, todavía aturdido y sin comprender nada. Tiró de la manija y la puerta se abrió fácilmente. Al encender la luz, volvió a encontrarse con aquel ser que sostenía en brazos al bebé. Se quedó petrificado, mirando fijamente a aquel monstruo que parecía ser Candice. Aunque intentó avanzar, había perdido el control de su cuerpo. Unos segundos después, la luz comenzó a encenderse y apagarse. John no podía ver nada, y de repente volvió a escuchar la voz de Candice cantar la misma nana. Cuando terminó la canción, volvía a sentirse mareado. Salió del shock gracias a los llantos desgarradores de su hija. Recuperó las fuerzas y corrió hacia la cuna. Al asomarse, encontró al osito destrozado. La cama del bebé estaba llena de sangre, y sin embargo, no había rastro ni de su hija ni del corazón de su mujer. Siguiendo su instinto, agarró el coche y condujo hasta el cementerio. Llegó a la tumba de su amada, y se sorprendió al hallar que alguien había excavado de nuevo la tierra, dejando el ataúd a la vista. Temiéndose lo peor, quitó la tapa de madera y descubrió el cuerpo de Candice abrazando el cadáver de su hija. Bienvenidos, amantes del oscuro. ¿Habéis tenido alguna vez la pesadilla de que algo se esconde en vuestro armario? Es muy habitual, sobre todo cuando somos niños. Pero aunque de pequeños tengamos una gran imaginación y muchos miedos, siguen habiendo cosas que ni un adulto puede explicar. Esto fue lo que le pasó a nuestro protagonista. Se trataba de Tomás,
un hombre de 30 y pocos, casado, que tenía un precioso niño de 4 años. Su mujer y su hijo eran lo más valioso en su vida. Estaba dispuesto a cualquier cosa por ellos. Por suerte, ser padre hoy en día no requiere grandes sacrificios, más allá de soportar algunos enfados, dar mucho cariño y pasar algunas noches en vela. Como la de aquella vez. Eran cerca de las 3 de la mañana y dormía tranquilamente en cama cuando sintió que alguien le tiraba del pijama. Normalmente se llevaría un gran susto, pero se había acostumbrado a que su hijo lo despertase a las tantas. Por su cara de susto, parecía que esta vez había tenido una pesadilla. Lo único que el pequeño cabizbajo consiguió decir es que había un monstruo en su armario. Su madre se despertó también y preguntó medio dormida qué pasaba. Tomás, acostumbrado, comentó en tono de broma que tenía un visitante inesperado en la habitación del niño. Ella lo subió a la cama y lo abrazó tiernamente. Trató de tranquilizarlo, siguiendo con la broma. Pues esta noche no podía quedarse. Mañana es día laborable y todos tienen que dormir para estar descansados. Es mejor que papá vaya a hablar con él y le diga que se vaya. El niño asintió sin decir palabra, y Tomás suspiró e hizo el esfuerzo de levantarse. En un último intento por librarse, le preguntó a su mujer si no prefería ir ella a plantar cara al monstruo. Pero se excusó diciendo que eso era cosa de hombres, que no se preocupara. Si no volvía a verlo, lo recordaría como un buen marido. Él, resignado, se encaminó por el pasillo, deseando acabar cuanto antes con aquello para volver a dormir. La habitación estaba al otro lado de la casa, y aunque conocía el camino de memoria, tuvo que ir tanteando la pared para guiarse en la oscuridad. El único halo de luz al fondo indicaba que la puerta de la habitación estaba abierta de par en par. Pero se extrañó al ver que el armario estaba completamente cerrado. Al llegar al umbral pudo escuchar un sonido raro proveniente del interior, algo así como un zumbido distorsionado. Se detuvo para escuchar mejor, pensando que alguno de los juguetes del pequeño había quedado encendido al guardarlo. No era la primera vez que pasaba. Aún así comenzó a sentir una gran inquietud. Aquello le daba muy mala espina. Al entrar en la habitación vio el bate de béisbol del pequeño y decidió tomarlo. Simplemente por precaución. Respiró profundamente, agarró el tirador del armario y abrió la puerta lentamente. El miedo que tenía aumentó al descubrir algo raro dentro. En una esquina había un montón de ropa apilada desordenadamente. El ruido venía de debajo. Seguía sonando mientras que algo bajo la ropa se sacudía. Ahora completamente asustado, Tomás creyó reconocer la voz amortiguada de una persona, o un niño quizá. Apretó el bate con fuerza y comenzó a tirar lentamente de las prendas. Las fue apartando una a una con las manos agarrotadas y el corazón latiéndole de forma frenética. Al apartar la última de ellas, pudo ver por fin cuál era el origen del sonido. Efectivamente era un niño que estaba agachado y amordazado, con una expresión de terror y envuelto en lágrimas. Se había esforzado tanto por soltarse que tenía la cara enrojecida. A Tomás le costó reconocerlo en la oscuridad, hasta que se dio cuenta que era su propio hijo. No podía ser, si acababa de dejarlo en el dormitorio con su mujer. Sin perder un segundo, Tomás dejó caer el bate y se apresuró a quitarle la mordaza. Las pocas palabras que pudo decir el pequeño después de recuperar el aliento le dejaron helado. «¡Viene a por mamá! ¡Viene a por mamá!». Tomás corrió de vuelta al dormitorio principal, pero cuando llegó ya era tarde. No había nadie, solo quedaba la cama vacía y las sábanas revueltas. Aunque denunció la desaparición a la policía, Tomás y su hijo nunca volvieron a saber de su esposa. Y tampoco pudieron dormir tranquilos por las noches, temiendo que algo volviese a salir del armario. Doña Clemencia era una anciana muy conocida por sus dotes de curandera. Trataba las malas costumbres de las personas, problemas con la bebida, niños maleducados, envidias y mucho más. Nadie sabía cuál era su método. Tampoco permitía que las personas la vieran trabajar. Solo el que era atendido entraba con ella en la sala, para luego salir y no recordar nada de lo sucedido. Sin embargo, era la mejor en lo suyo. Sus clientes dejaban todo lo malo en aquel lugar. Los vecinos no la acosaban preguntándole cómo lo hacía. Con los buenos resultados era suficiente. Aunque lo más curioso es que ella no les cobraba nada por el tratamiento. Decía que no necesitaba el dinero, que ese trabajo le daba lo suficiente para comer. Lo que hacía que aún tuviera más gente pidiéndole ayuda. Un día se presentó en su casa un hombre con su hijo. El pequeño estaba tomando muy malas costumbres.
Desobedecía, decía muchas mentiras y empezaba a agarrar cosas que no eran suyas. El hombre y su esposa ya no sabían qué hacer para corregirlo, así que le pidió su ayuda. Doña Clemencia no pronunció palabra en ese momento. Se detuvo a mirar al niño fijamente. Lo observó como si lo analizara. La cara del pequeño y el padre mostraban algo de nervios por la actitud de la anciana. Y fue entonces cuando ella dijo: «Niño, ven conmigo». Le tomó del brazo y lo arrastró a otra habitación. El niño luchaba y lloraba, pidiendo ayuda al padre, para no ir solo con la anciana. El hombre apretaba los puños intentando mantenerse firme y confiando que su hijo cambiaría con aquel método. «No importa lo que escuche ahora. Pase lo que pase, no debe entrar en la sala. Tiene que esperar aquí», dijo doña Clemencia. Después de estas palabras, cerró la puerta de golpe. Pasaron unos minutos de silencio absoluto. El padre, sentado en un sillón, miraba al suelo pensativo. Por más que lo intentaba, no lograba imaginarse lo que le podrían estar haciendo a su hijo allí dentro. De pronto, comenzaron a escucharse unos gritos ensordecedores. Era su hijo quien los producía. Sonaba como si le arrancaran algo de las entrañas. El padre quería correr hacia la puerta y entrar, pero recordó la advertencia de doña Clemencia. Por su rostro corrían lágrimas al escuchar cómo su hijo sufría y él no podía hacer nada. Poco después, los gritos de dolor de su hijo cambiaron a varias voces. Ahora parecían distintas personas gritando. Ya no eran las de su pequeño. Y justo después, silencio total. Volvió todo a la calma. Al cabo de unos minutos salió doña Clemencia con su hijo en brazos, desmayado. El padre se levantó asustado para ver cómo estaba. «¿Cómo está mi pequeño? ¿Qué le ha hecho?» «No se preocupe», contestó la anciana. «Su hijo estará bien. Solo tiene que descansar un poco. No fue fácil curarlo, pero lo hice». Doña Clemencia sacó de la habitación 3 bolsas negras grandes. Parecían contener algo vivo dentro, como si fueran gatos. Pero el sonido que emitían no era parecido al de ningún animal doméstico. La señora luchaba para contener las 3 bolsas, cuando de repente una se rompió un poco. El hombre pudo ver cómo una garra salía de dentro. «¿Qué lleva ahí? ¿Necesita ayuda?» «No, aléjese», gritó la anciana. «Estos son los que estaban dentro de su hijo, los que le causaban tantos problemas. Agarre a su pequeño y llévelo a casa. Yo ya me encargo de los demás». El padre no hizo más preguntas y se fue del lugar. 2 días después, el hombre volvió a casa de doña Clemencia a agradecerle su servicio. Su hijo había cambiado de manera radical. Ya no mentía, robaba ni se portaba mal. Estaba impresionado por lo que había conseguido la curandera. Cuando llegó, la encontró preparando su almuerzo. «Perdone que la interrumpa, señora. Veo que está cocinando. Solo quería darle algo para agradecerle lo que hizo con mi hijo. Yo sé que usted no pide dinero, pero para algo lo debe necesitar. Así que tómelo». El hombre le dejó unos billetes en la mesa. Doña Clemencia le dijo que no lo quería, que con el servicio que hacía para sus clientes ya le alcanzaba para comer. La señora le daba vueltas a su comida, cuando en la olla se asomó la misma garra que el padre había visto en aquella bolsa. De repente lo entendió todo y quiso escapar de allí. «¡Espere!», le gritó la anciana con una sonrisa en la cara. «Me han dicho que usted tiene el terrible vicio de fumar y que no lo ha podido dejar. Acompáñeme un momento». Pasar hambre es una de las experiencias más angustiosas y terribles para un ser humano, tanto que puede llevarle a cometer auténticas atrocidades. Esta es una historia que sucedió en un pequeño pueblo hace muchos años. Fue una época dura. El río se había secado por el calor extremo y la gente no tenía apenas agua para calmar su sed, mucho menos para regar sus tierras. El trabajo escaseaba y las cosechas eran muy pobres. Muchas familias no tenían con qué alimentar a los suyos y se veían obligados a abandonar su hogar, o mucho peor, a robar para conseguir sustento. Solo uno de los campesinos tenía suerte, gracias a que contaba con un generoso pozo en su casa.
Gracias a él pudo regar su huerto, que dio abundantes frutos. Pero por esto mismo se vio obligado a rodear su propiedad con un alto muro de ladrillo para que no le robaran. Aún así, no podía evitar que se colasen algunos animalillos salvajes como perros abandonados, e incluso algún padre de familia desesperado. A los primeros los mataba a garrotazos sin piedad, a los segundos simplemente los espantaba disparando con su escopeta al aire. Poco a poco se fue convirtiendo en un hombre huraño y solitario, obsesionado con defender lo suyo. Además era aficionado al vino, y eso hacía empeorar su carácter. Cada semana iba al mercado del pueblo a vender sus productos. No le importaba que sus vecinos pasasen hambre. Mantenía los mismos precios abusivos. Tampoco regalaba nada. Lo que le sobraba prefería usarlo de abono o directamente tirarlo. Uno de aquellos días que volvía a su finca, después de haber pasado por la taberna, se encontró por sorpresa con un hombre que había aprovechado para colarse y robar algo de comer para su familia. El campesino, harto de todo, agarró un pico y le asestó un golpe mortal en la cabeza. Al deshacerse del cadáver, lo enterró en el huerto para que también sirviese de abono. En el pueblo pronto notaron la desaparición del hombre, pero el campesino siguió con su vida normal y negó haberlo visto cuando le preguntaron. Aún así, por mucho que disimulara, los remordimientos empezaron a asaltarle. Una tarde estaba recolectando las manzanas de su huerto, y al agarrar una de ellas notó algo extraño. Estaba más caliente de lo normal, y podía sentir cómo palpitaba en su mano, como si se tratase de un corazón. Inmediatamente la arrojó contra el muro, haciéndola pedazos, y corrió a casa a servirse un vaso de vino para calmar sus nervios. Pero la cosa fue a peor. Un día, observando los melones, se dio cuenta de que uno de ellos se iba inflando poco a poco. Al acercarse pudo ver claramente cómo se desinflaba, y al momento volvía a hincharse, una y otra vez al mismo ritmo, como si fuesen unos pulmones respirando. Aterrorizado, agarró su pico y destrozó el melón en pedazos. Las siguientes noches fueron una tortura. Se iba a dormir completamente borracho para intentar olvidar, pero la figura de aquel hombre muerto no dejaba de asaltarle en sus pesadillas. Una mañana no pudo más, y corrió al huerto a desenterrar el cadáver. Tenía que deshacerse de él. Cuando terminó su faena, miró a un lado y descubrió que un hambriento perro callejero se había colado en la finca, y le miraba fijamente como juzgándole. En plena desesperación, el hombre agarró lo primero que tenía a mano, la calavera del muerto, y se la lanzó al perro para ahuyentarlo. Pero la tiró con demasiada fuerza y ésta salió volando por encima del muro. Cuando tomó aire, se dio cuenta de que tenía que tranquilizarse y pensar fríamente. Corrió hacia la puerta para salir y recuperar el cráneo antes de que lo viese nadie. Pero al llegar al otro lado se topó de frente con el alguacil del pueblo, que casualmente pasaba por allí haciendo su ronda. Este recogió la calavera del suelo y le preguntó si tenía algo que contarle. El campesino no pudo más. Se derrumbó de rodillas y confesó su crimen. Bienvenidos, amantes del oscuro. Hoy vais a conocer una historia aterradora. Sobre todo, si tenéis miedo a los roedores, cucarachas e insectos. Normalmente son inofensivos, pero a veces pueden sorprendernos. Los padres de Diego se fueron de vacaciones. No se fiaban de dejarlo solo en casa durante una semana. Sabían que su hijo era capaz de dejarse el horno encendido y causar un desastre. Aún así, sentían que tenían que confiar en él. Nada más quedarse solo, Diego invitó a sus amigos para jugar a la Play. Justo en mitad del partido, escucharon un ruido en la cocina. Descubrieron que un ratón bastante grande se había colado en casa. Agarraron una escoba y lo golpearon hasta matarlo. Sin más, tiraron el cadáver a la basura y reanudaron la partida. Más tarde, cuando fueron a hacer la cena, vieron que el cuerpo del ratón no estaba. No le dieron más importancia. Pensaron que a lo mejor el perro se lo había llevado al jardín. Pero al día siguiente aparecieron más ratones en la cocina. Diego estaba solo y eran tan grandes que le aterraba enfrentarse a ellos. Los encerró y llamó de nuevo a sus amigos. Ninguno contestó a la llamada. Sin saber muy bien qué hacer, bajó a comprar y llenó el carrito de trampas y repelentes. Iba a quitarse a la plaga de encima, sí o sí. Una vez que volvió, colocó todo lo necesario y esperó.
Sin embargo, esa misma noche, al abrir la puerta de la cocina, vio que los animales se habían multiplicado. Había muchísimos ratones. No podía llamar a su madre y contarle el problema. ¿Qué pensaría de él? Tenía que resolverlo solo. Esperó a la mañana siguiente y entró en la cocina dispuesto a lanzar el veneno que había comprado. Sin embargo, cuando abrió la puerta, se encontró con que ya no estaban. Respiró aliviado y entró para hacerse el desayuno. Tuvo que mover el frigorífico porque no funcionaba. Entonces vio un agujero enorme entre el suelo y la pared, y el cable del electrodoméstico estaba totalmente mordido. Estaba seguro de que por ahí llegaban. Agarró más veneno e insecticida y se introdujo por el hoyo. Estaba muy oscuro, así que encendió la linterna del móvil. Avanzó gateando y de repente cayó al vacío. Aunque se dio un buen golpe, no se hizo daño. Agarró el teléfono y siguió alumbrando. Estaba en las cloacas. Comenzó a escuchar pasos en todas las direcciones. Los animales no paraban de hacer ruido. Vio cómo cada vez estaban más cerca y el miedo invadió su cuerpo. No paraba de girarse para ver de dónde venían, y vio una sombra gigante justo enfrente. Se aproximaba hacia él a gran velocidad. Un ratón de más de 2 metros, con los dientes partidos y echando espuma por la boca. No tardó ni 10 segundos en cruzar una distancia abismal y arrancarle a Diego la cabeza de un bocado, para que luego una plaga de ratones que lo seguía se lanzara a devorar sus restos. ¿Cómo estáis, amantes del oscuro? Hoy os traemos una leyenda de la provincia de Pontevedra, España. Allí encontramos un cementerio en la pequeña localidad de Mondariz que ha aterrorizado a varias generaciones. Juan Luis se había ido de vacaciones a Pontevedra con varios amigos. Los primeros días los dedicaron a ver el centro de la ciudad y después decidieron visitar los pequeños pueblos de los alrededores. Así llegaron a Mondariz y se alojaron en un hotel situado en las inmediaciones de un bosque. Uno de sus amigos quiso salir de noche a visitar el monte. Aunque al resto no le apetecía mucho, le acompañaron por el oscuro camino. Después de andar 1 kilómetro, llegaron a un cementerio. Tenía una puerta muy alta con verjas de hierro. El grupo de amigos decidió entrar a curiosear. El cementerio parecía estar abandonado. La hierba no estaba muy cuidada e incluso había tumbas semiabiertas. Después de dar un rodeo, salieron del lugar y se encontraron a un hombre que corría despavorido. Al verlos, les dijo que se escondieran muy bien, ya que si no lo hacían, morirían. Los chicos se rieron del hombre, mientras él se perdía en la oscuridad. Siguieron su camino cuando de pronto escucharon una especie de murmullos. Poco después, vieron un resplandor que se acercaba a ellos y escucharon pasos. Juan Luis y sus amigos se miraron y asustados corrieron al cementerio de nuevo para esconderse. No quisieron mirar qué o quiénes eran. Permanecieron callados detrás de una pared, mientras sentían cómo un grupo de gente pasaba al lado de ellos. En ese instante, empezó a oler muy fuerte a quemado. El grupo permaneció totalmente inmóvil y en silencio hasta que poco a poco los pasos se fueron alejando. Cuando ya no escucharon nada, salieron de su escondite y vieron huellas en el suelo húmedo. El rastro de pisadas seguía la misma dirección que había tomado el señor que había escapado corriendo. Juan Luis y sus amigos salieron del bosque y volvieron al hotel. Cuando entraron, en la recepción había un anciano que al verlos les gritó, pidiéndoles explicaciones de por qué habían salido al bosque por la noche. Después de contarles lo sucedido, el hombre empezó a rezar por ellos. Les dijo que por la noche en los montes gallegos, y sobre todo con la luna llena, se puede encontrar a la Santa Compañía. Si alguien se cruza con este grupo de encapuchados, estos le entregarán un hueso encendido a modo de antorcha, para vagar con ellos durante el resto de la eternidad. No se les puede mirar. Si alguien se atreve a hacerlo, deberá dibujar un círculo en el suelo y permanecer dentro hasta que pasen de largo. Y el que no se atreva a mirarles, deberá esconderse muy bien y rezar para que no le vean. En aquel cementerio de Mondariz solo estaban enterradas las víctimas de la Santa Compañía. Se dice que esas almas están maldecidas. Por eso el lugar está escondido y apartado del pueblo. Juan Luis le preguntó al anciano por los pasos que habían escuchado, a lo que el hombre le contestó que solo podían ser los pasos de la Santa Compañía.
El grupo de amigos nunca supo lo que ocurrió esa noche, pero aquel hombre que escapó corriendo al lado del cementerio nunca volvió al pueblo. Era su primer día en el nuevo instituto. Cruzó la puerta de la entrada con 1000 ojos puestos en su espalda, pero estaba segurísima de sí misma. Así que pisando fuerte, atravesó el largo pasillo que la llevaba hasta su clase. Los demás le miraban curiosos. Hacía años que nadie de fuera del pueblo iba a aquel centro. Elena se había mudado al pueblo ese verano. Su padre era director de banco y tras un reajuste en su compañía le habían asignado un empleo a 230 kilómetros de su casa. En general, el traslado no había sentado muy bien a la familia, que llevaban viviendo más de 20 años en la misma casa. En cambio, Elena estaba contenta. Le gustaban los retos. Era su último año de instituto y tendría que esforzarse el doble para conseguir buenas notas. Y estaba segura de conseguirlo. Quería ser ingeniera informática para crear videojuegos. Esa era su otra gran pasión. Por eso entraba tan decidida a clase. Estaba segura de sí misma y no tenía miedo a nada. Sus compañeros la observaban y cuchicheaban, pero eso ya se lo esperaba. Así que entró, se sentó en primera fila y esperó pacientemente a que entrase la profesora. Todos se conocían. El pueblo era pequeño, así que la mayoría llevaban estudiando juntos toda la vida. Por eso, al poco de comenzar, la profesora le pidió a Elena que se presentara. Ella, sin dudarlo, se levantó, dijo su nombre y explicó el motivo de su traslado. Después de eso, la profesora inició la clase, sin más miramientos. Al principio, ningún compañero se acercaba a ella. No estaba preocupada, pero se aburrían los descansos, así que intentó acercarse a un par de chicas que le parecían simpáticas. Ellas eran amables y contestaban a sus preguntas, pero cuando veían una oportunidad se escapaban. Así que empezó a pasar los descansos en el aula de informática. Allí encontró una especie de reservado en el que podía divertirse con sus videojuegos o estudiar. Nadie la molestaba. A veces, incluso aprovechaba para hacer sus tareas. De este modo, adelantaba el trabajo de casa y tenía la tarde libre para hacer otras cosas. Los días fueron pasando y su rutina se afianzó. Sus compañeros seguían sin integrarla, pero ella ya tenía a sus amigos de siempre y ahora había encontrado un pasatiempo para las horas muertas, así que le dio igual. Le extrañaba que pese a estar muy bien equipada, prácticamente nadie iba a aquella aula. Algún compañero se acercaba a imprimir papeles, pero nunca estaban allí más de 5 o 10 minutos. Querría preguntarles, pero como ninguno se acercaba a ella, decidió no hacerlo. Una tarde, mientras estaba jugando al Minecraft, le pareció ver reflejado en la pantalla a 2 chicas que parecían estar al fondo de la clase. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie, y lamentó haberse despistado. Había perdido la partida. Pero la historia se repitió en los siguientes días. Si no era la pantalla, era su espejo de mano. Si no era el espejo, era un cristal. Aquellas 2 chicas aparecían constantemente. Eran tan iguales que Elena enseguida dedujo que eran gemelas. ¿Pero estarían solo en su imaginación? Ella nunca había creído en nada paranormal, pero estaba empezando a asustarse. Eran ya varios días creyendo ver lo mismo. Eso la despistó de sus estudios. No podía dormir y necesitaba encontrar respuestas. Quiso acercarse a alguno de sus compañeros, pero en tan pronto mencionaba el tema se iban y no respondían a sus preguntas. También dejó de ir al aula de informática. Se pasaba los descansos sentada en un banco del patio. Nadie se acercaba a ella y se aburría muchísimo, pero no había encontrado otra salida. Al dejar de ir allí, dejó también de ver a aquellas 2 niñas durante unos días, pero la pesadilla no había terminado. Una noche, soñó que estaba lavándose la cara en el cuarto de baño, y ellas aparecían en el espejo. Sin apenas tiempo para reaccionar, una le sujetaba las manos y le prendía fuego en las cortinas. Conseguían matarla. Pero justo en el último momento, se despertó y comprobó que era simplemente un sueño. Esa noche ya no pudo dormir más. Tenía miedo de cerrar los ojos y verlas de nuevo. Sus padres empezaron a preocuparse. Tenía ojeras, estaba siempre triste y sus notas bajaban. Ella decidió que no podía seguir así que se puso a investigar sucesos trágicos con gemelas y sin mucho esfuerzo las encontró.
En la segunda página web que consultó pudo reconocerlas. Eran ellas, las mismas que había visto en aquella aula. La noticia decía que habían fallecido en un incendio en el colegio hacía 70 años. Había sido un suceso traumático que conmocionó a toda una generación. El caso era relativamente reciente, y aunque en ese momento supo de quién se trataba, no entendía por qué ella podía verlas. Encontrar esa respuesta le llevó más tiempo, y fueron semanas realmente complicadas. Las gemelas se habían colado en sus sueños. Ya no podía dormir ni hacer otra cosa. En el colegio se corrió el rumor de que estaba poseída, y sus compañeras se apartaban de ella como si tuviese la peste. Y como el pueblo era pequeño, no tardó tampoco en aparecer el cura. Se presentó una noche en su casa diciéndole a sus padres que Elena necesitaba un exorcismo. De lo contrario, moriría. Le dijo que había invadido el espacio de 2 almas y que ahora la querían muerta. Sus padres lo echaron a patadas, pero en el fondo no sabían qué hacer con aquello que les estaba ocurriendo. Visitaron a varios psicólogos y psiquiatras, pero ninguno funcionaba. Y la cosa iba peor. Al no dormir, Elena empezó a tener alucinaciones. Los pocos ratos que cerraba los ojos hacía cosas realmente raras. Caminaba por la casa diciendo cosas extrañas. Se acostaba en el suelo o rompía diferentes objetos. Estaba totalmente desesperada, así que decidió que iba a volver a aquella aula. Aprovechó el final de las clases para colarse allí. Se sentó en una silla y esperó a volver a verlas. No tardaron mucho en aparecer, y entonces se encaró. Les preguntó qué querían de ella, por qué la estaban siguiendo. Pero nadie respondía, y de pronto empezó a oler a quemado. Miró hacia los lados, y uno de los ordenadores estaba echando humo. Pronto se iniciaron las llamas. Se asustó mucho, así que rápidamente se dirigió a la puerta para pedir ayuda. Pero no consiguió ni abrir. Estaba completamente bloqueada. El humo pronto comenzó a inundarlo todo, y ella poco a poco iba perdiendo conciencia. Se desmayó mientras escuchaba la alarma de incendios. Los bomberos consiguieron rescatarla con quemaduras importantes en el 50% de su cuerpo. Nadie pudo explicar la causa del incendio, aunque en realidad todos sabían lo que había ocurrido. Elena consiguió recuperarse de sus heridas físicas, pero nunca de las psicológicas. Dejó de ver a las gemelas, pero sus padres se fueron del pueblo, y el aula de informática quedó clausurada para siempre. En general, ir a los cementerios produce rechazo. No solo son un poco siniestros, sino que además suelen evocar tragedias o pérdidas. Pero en mi caso era un lugar de reencuentro y de buenos recuerdos, hasta lo que me pasó hace unos meses. De pequeña tenía una hermana mayor y me llevaba genial con ella. Siempre jugábamos juntas y nos lo contábamos todo. Por eso fue tan traumático cuando la perdí. De pronto contrajo una grave enfermedad que no pudo superar. Fue cuestión de semanas. No solo había perdido a mi hermana, también a mi mejor amiga, y tuve que empezar una nueva vida en medio de mi infancia. Me costó, pero logré salir adelante, manteniendo su recuerdo. Solía visitar su tumba a menudo, limpiarla y llevarle flores. Le contaba cómo me iba, cosas que no contaba ni a nuestra madre. A veces sentía como si me respondiese o se alegrase porque siguiese adelante. Cuando fui creciendo y haciendo nuevos amigos, dejé de ir tan a menudo a visitarla. No es que me olvidase, quizás solo dejé de necesitar esas visitas. Simplemente la recordaba de vez en cuando con una sonrisa, o la sentía acompañarme en mis momentos importantes. En los últimos años solo acudía el día de difuntos, como manda la tradición. El tiempo pasó. Me gradué y fui a la universidad, donde conocí al amor de mi vida. Una de las razones por las que lo elegí es porque tiene un carácter muy parecido a mi hermana. Se llevarían genial. Somos felices juntos, y hace unos meses me quedé embarazada. Él me cuidó muchísimo. Me llevaba entre algodones. Y para el resto tenía siempre a mi madre. Ella fue la que se preocupó tanto cuando le dije que iría a visitar a mi hermana como todos los años. No lo sabía, pero hay una superstición que dice que las embarazadas no deben pisar un cementerio. Si lo hacen, a su bebé puede entrarle lo que le llaman el frío del muerto.
Cuando se tiene contacto cercano con fallecidos, a uno se le pega un frío muy difícil de quitar, aunque se abrigue, y en este caso puede dañar al feto. Por supuesto, no creía en esas supersticiones, ni iba a dejar que me impidiesen visitar a mi querida hermana. No le dije nada a mi madre y me aseguré de ir a última hora, antes de que cerrasen, para no cruzarme con ella. Y allí me senté durante un buen rato, contando cómo esperaba con ansia a mi primer hijo. Me emocioné tanto que el tiempo se me echó encima, y cuando me di cuenta ya había oscurecido. Fui corriendo a la entrada, pero la verja ya estaba cerrada. Obviamente en mi estado no podía intentar trepar, así que me puse a dar vueltas buscando al encargado, mientras todo se volvía más siniestro y me ponía cada vez más nerviosa. Empecé a encontrarme mal. Sentía un frío que me calaba hasta los huesos, aunque iba bien abrigada. Notaba cómo se me iba la cabeza y me mareaba. Tuve que apoyarme en una tumba y no me tenía en pie. Dios mío, ¿sería verdad eso del frío de los muertos? Tenía que salir de allí. Intenté hacer un nuevo esfuerzo, pero acabé por desmayarme. Lo último que recuerdo es una luz que se acercaba a mí y me hablaba con la voz de mi hermana. No te preocupes, yo te ayudaré. Desperté horas después en una cama del hospital, totalmente desconcertada. El médico me explicó que no debí ir allí en mi estado, pero no por lo que contaba la superstición. La humedad de las tumbas y las flores marchitas hacen que abunden los mosquitos en sitios así. Uno de ellos me picó y me contagió una extraña infección que me provocó una hipotermia repentina. Podría haber sido fatal para mi embarazo, pero por suerte el encargado me encontró a tiempo y me llevó al hospital. Dijo que me encontró gracias a la luz que llevaba, aunque no recuerdo haber sacado mi teléfono para alumbrarme. Quiero pensar que era otra cosa. Había alguien más allí que velaba por nosotros. Gracias, hermanita. ¿Alguna vez tuvisteis miedo de ir en transporte público de noche? De madrugada te encuentras de todo, desde borrachos volviendo de fiesta a ladrones intentando robarte el teléfono o la billetera. Pero lo que vi aquella vez en el autobús fue mucho más terrorífico. Me llamo Mónica y trabajo de teleoperadora en horario nocturno. No es el empleo ideal, pero vivo sola. Tengo facturas que pagar y de momento es lo mejor que tengo. Recuerdo que esto pasó un viernes, porque me crucé con gente de fiesta por la calle y no me hizo ninguna gracia. Me tocaba trabajar ese finde. Mi oficina está a las afueras de la ciudad. Por suerte hay una línea de bus que me deja cerca de casa. Esperé en la parada como siempre, sola en la oscuridad. No me importaba, ya estaba acostumbrada. Al llegar subí y me senté en uno de los asientos del medio, cerca de un joven que parecía universitario. Iba escuchando música y repasando sus apuntes. Aparte del conductor no había nadie más, así que todo estaba en silencio. Hasta que 4 o 5 paradas después, al pasar por un barrio industrial, 3 hombres se subieron. Llamaba la atención que los de los lados llevaban a rastras al otro, colgando de los hombros. Iba cabizbajo y los mechones de su pelo le tapaban la cara. Di por hecho que volvían de fiesta, y que el del medio iba tan borracho que no se tenía en pie. Era extraño que anduviesen por esa zona, pero no había bares ni discotecas. Cruzaron el bus sin mirar a nadie, dejaron caer a su amigo sobre un asiento en la parte de atrás y se sentaron a su lado. Seguimos el trayecto sin que hubiese nadie más, y yo no podía parar de pensar en aquellos hombres. Tenía un mal presentimiento. Eché un vistazo por encima de mi hombro y vi cómo la cabeza del chico iba de un lado a otro sin control con los giros y botes del autobús. Uno de los otros me vio y lanzó una mirada amenazante, así que aparté la vista de inmediato. Pero la curiosidad me estaba matando. Se me ocurrió sacar el espejo de maquillaje que llevo en el bolso. Fingí que me miraba en él, pero realmente enfocaba mi espalda, donde estaba el chico. Observando con atención me di cuenta de que estaba pálido, pero una vez más pensé que sería por la borrachera. El bus botó por otro bache, y de pronto el pelo del chico se apartó, mostrando su rostro. Me quedé helada al ver sus ojos, abiertos de par en par y vidriosos. Miraba directamente hacia mí, sin reaccionar ni moverse. Pero lo que más me impactó fue su expresión, de puro terror. Giré un poco y pude ver que el mismo hombre de antes también me estaba mirando. Se había dado cuenta de mi truco con el espejo. Lo cerré inmediatamente tratando de disimular y contuvo la respiración. No atreví a volverme y solo deseaba llegar a mi casa. De pronto una mano se posó en mi hombro y levanté la vista aterrada. Era el joven universitario, con cara de preocupación, que me hizo un gesto claro para que bajase con él en la parada.
Obedecí sin pensarlo. Estaba deseando salir de allí. Cuando el autobús se alejó, confirmó mis peores temores. Era estudiante de medicina, y en aquel chico que arrastraron hasta el fondo había visto todos los signos de rigor mortis. Cuerpo rígido, manos amoratadas, mirada vidriosa. No estaba borracho, sino muerto. Avisamos a la policía y dimos la descripción de los tres. Fue la última vez que subí al bus. Con los pocos ahorros que tenía, compré un coche de segunda mano. Hola, amantes de lo oscuro. Convivir con personas desconocidas puede ser la mejor experiencia de nuestra vida, pero también la peor. Es muy importante saber con quién vas a compartir casa antes de llevarte alguna sorpresa indeseable, como lo que le sucedió a nuestro protagonista en Bremen, Alemania. Christian necesitaba dinero. No podía cubrir solo los gastos de la casa que había alquilado mientras estudiaba fuera. Por eso tuvo la idea de alquilar una de las habitaciones que no utilizaba. Sacó fotografías de todas las estancias y creó cuentas en varias aplicaciones para promocionar la vivienda. A los 2 días se despertó con una llamada perdida de un número que no conocía. Normalmente no solía darle importancia y continuaba su rutina. Solían ser comerciales que querían venderle algún producto, pero esta vez le dejaron un mensaje. Era la voz de un hombre joven que preguntaba por el precio y la dirección del piso para ir a verlo. Dijo que era un estudiante de otra ciudad que venía a comenzar una carrera. El presupuesto era de lo más económico que había encontrado y estaba relativamente cerca de su universidad. Decidió contactar con él y a los pocos minutos concertaron día y hora para la visita. Se presentó puntualmente a la hora en la que habían quedado. Le comentó que el piso le encantaba, era todo lo que necesitaba. También señaló que para él la privacidad era muy importante y que no quería que nadie entrase a su cuarto bajo ningún concepto. Cerraron el acuerdo y al siguiente mes se mudó a la vivienda. La convivencia al principio era buena. Apenas se veían ya que el joven estudiaba por las mañanas y Christian tenía un trabajo parcial a mediodía. Aún así, cenaban juntos y hablaban sobre cómo les había ido su jornada. Esto duró 2 meses, cuando el joven empezó a tener actitudes extrañas. Además, de su habitación brotaba un olor horrendo. Cada vez estaba más distante, ya no le esperaba para la cena, y si se cruzaba ni siquiera saludaba. Christian solo le habló para insistir en que limpiara su habitación, para que ese olor desapareciera. Pasaron 3 semanas, y el hedor no dejaba de empeorar. Era insoportable. Así que aprovechó que su compañero de piso todavía no había llegado de la universidad para entrar a su cuarto. No soportaba vivir en esas condiciones, y menos sin saber qué era lo que producía aquel olor tan desagradable. Agarró el pomo, lo giró y abrió poco a poco la puerta. Estaba oscuro, así que encendió la luz. Entonces vio una habitación totalmente desordenada. Había de todo tirado por el suelo. Escuchó como si algo gotease. Y cuando observó detenidamente la habitación, vio un líquido rojo a los pies del armario. Miró en su interior y no se creía lo que veía. Encontró cadáveres humanos colgados y bolsas con lo que parecían ser órganos. A su lado una sierra, un plato, un cuchillo y un tenedor ensangrentados. Christian salió corriendo de allí. Debía ir a comisaría cuanto antes. Se abrió la puerta del ascensor mientras lo esperaba y se encontró de frente con el supuesto estudiante. Tras un breve saludo sin dirigirle la mirada, entró y pulsó el botón. El asesino llegaría a la casa y se encontraría el armario abierto y la luz encendida. No tenía mucho tiempo. Cuando la policía llegó, la habitación era un reflejo de lo que el casero había descrito. No faltaba nada, excepto el sádico asesino. Nunca lo encontraron y nadie supo nada más de él. Puede que cambiase de país y de identidad, y también que esté en casa de otra persona que todavía no sepa nada acerca de con quién comparte techo. Smith era el único carnicero de un pequeño pueblo de España. Llegó cuando era pequeño desde Inglaterra, porque le habían ofrecido trabajo a su padre. Creció junto a los demás niños del pueblo y tenía allí muy buenos amigos. Es por eso que cuando se hizo mayor y montó su carnicería, no le faltaron clientes. Preferían gastar su dinero en el negocio antes que ir al supermercado. Quien le conocía le describía como la persona perfecta, excepto por una característica peculiar: su obsesión por el dinero. Los billetes eran su perdición, hasta tal punto que si un día en el trabajo ganaba un solo euro menos de lo normal, entraba en depresión. Hacía 12 años que se había casado y 10 del nacimiento de su hijo, quien desde pequeño ayudaba a su padre en la carnicería. Llevaban unos meses en los que el negocio iba realmente mal.
La carne que vendía tenía un pésimo sabor, así que solo sus amigos hacían el esfuerzo de comprar allí. Su antiguo proveedor había entrado en quiebra y se había visto obligado a buscar otro. Una mañana, mientras él organizaba el mostrador, escuchó un grito devastador desde el interior del establecimiento. Cuando llegó, se encontró con que su hijo se había resbalado mientras trituraba la carne. Parte de su brazo acabó dentro de la máquina y todo estaba lleno de sangre. Tras vendarlo y ponerle hielo, llamó a su mujer y a una ambulancia para que lo llevasen al hospital de la ciudad. Él no podía, porque si ese día cerraba, no tendrían para comer en lo que quedaba de mes. No dejaba de rezar y suplicar que su hijo no se desangrase. Pero mientras lo hacía, tuvo una idea. Decidió que no iba a perder el dinero de toda esa carne, así que la preparó para venderla. Lloraba mientras hacía hamburguesas de cerdo y trozos del brazo de su hijo, pero no tenía otra opción. Las puso en el mostrador y esperó a que llegasen los primeros clientes. Después de la hora de comer, reabrió la carnicería. En ese momento entró una avalancha de personas. Compraron compulsivamente y le dejaron sin hamburguesas. Al parecer, los compradores de la mañana decían que eran las mejores que había probado nunca. A Smith se le cambió la cara al ver tanto dinero. Recordó que aún quedaba parte de esa mezcla congelada. Repitió el experimento al día siguiente, con tanto éxito que hasta los habitantes del pueblo vecino fueron a probar su producto. Pero se le acabó aquella carne y necesitaba más. Había logrado tanto dinero en 2 días que si seguía así, sería rico. Habló con su mujer y le contó lo ocurrido. Ella, que también era una amante del dinero, aceptó secuestrar niños y triturarlos para vender aquellas hamburguesas. Y así continuaron con el paso de las semanas, raptando a los niños de lugares lejanos durante la noche y metiéndolos en la trituradora para seguir vendiendo su producto. En cuestión de meses, aquella carnicería llegó a tener tanta fama que se convirtió en un restaurante. Sin embargo, para aquella pareja un solo establecimiento no era suficiente. Los clientes pasaban horas esperando para poder tomar asiento, así que abrieron otro, y con el tiempo otro más, y otro más. Aquella carnicería acabó siendo una gran cadena de comida rápida, y los clientes siguen sin saber cuál es la fórmula secreta. Bienvenidos, amantes de lo oscuro. El asesino de hoy es un amante del pellejo humano y le da completamente igual su estado, o que sea de una persona joven o anciana. Además, siempre guarda un trocito de cada una de sus víctimas, como veréis a continuación. Hacía mucho tiempo que Irene se había establecido la rutina de salir a correr por las mañanas. Se levantaba tan temprano que el sol comenzaba a salir cuando ella volvía. Las primeras veces sentía miedo, porque todavía estaba demasiado oscuro, pero pronto se acostumbró. Un día quiso batir su récord y llegar más lejos que nunca. Así que corrió y corrió hasta alejarse tanto que llegó a una zona que no conocía. Parecía que nadie habitaba aquel lugar, los edificios estaban abandonados. Entre ellos destacaba por su señal luminosa una entrada a un parking subterráneo. Pensó que sería una buena idea adentrarse allí y dar una vuelta, para culminar su ruta. Después regresaría. Le encantaba salir de su zona de confort y disfrutar de un poco de adrenalina. Se ató bien fuerte los cordones y bajó cuidadosamente por la inclinada cuesta. Aquel aparcamiento tenía una luz encendida. Se extrañó bastante. Deberían de haber cortado el suministro eléctrico. Y de repente escuchó un fuerte golpe al otro extremo. Decidió seguir la dirección de la que provenía el estruendo. No estaba segura de si sabría volver a su casa, así que si había otra persona allí, podría preguntarle. Pasó entre docenas de coches abandonados. Estaban llenos de polvo, y casi todos tenían dibujos en los parabrisas que parecían hechos con los dedos. Cuando llegó al final, solo encontró una pared con una puerta. Tras unos segundos dudando de si debería abrir, decidió que había llegado demasiado lejos y era mejor volver a casa. Pero al darse la vuelta, escuchó cómo la puerta se abría a su espalda. Se giró para saludar, pero el miedo la paralizó antes. Tenía enfrente a un hombre con el rostro compuesto por el de diferentes personas. Las costuras eran claramente visibles. A su espalda asomaba un cadáver colgando cuya piel de la cara había sido arrancada. Al bajar la mirada, todavía en shock, vio una motosierra en su mano. A medida que aquel asesino se acercaba a ella, recobró el sentido en las piernas y echó a correr. Sin embargo, él era mucho más veloz y no tardó en alcanzarla. Se despertó esposada donde antes había visto el otro cuerpo.
Ahora podía fijarse de cerca en aquella horripilante máscara de piel humana. Sabía que estaba perdida, y aunque nadie la escucharía gritar, alzó su voz todo lo que pudo y se movió bruscamente para ver si cedían las cadenas. Aguantó despierta, mientras aquel monstruo encendía la motosierra y se le acercaba lentamente. Con sumo cuidado, le cortó la cara. Primero la barbilla, subiendo por el pómulo izquierdo, llegando hasta la frente y acabando al completar la forma de su rostro. Leatherface, el asesino, agarró un trozo de la piel arrancada y la unió a su máscara. Hola, amantes de lo oscuro. Hoy os traemos una historia real ocurrida en España. Todo empezó cuando una joven de Vallecas, Madrid, llamada Estefanía Gutiérrez, decidió jugar a la Ouija con sus amigas. El grupo se reunió para contactar con los espíritus en el propio instituto. Una de las chicas había perdido a su novio en un reciente accidente de moto. Sin embargo, fueron descubiertas por una de sus profesoras. Les ordenó dejar la Ouija y volver a clase. Esto hizo que el juego terminase, sin una despedida. Desde ese momento, según sus propios padres, Estefanía empezó a sufrir convulsiones y alucinaciones. La salud de la joven fue deteriorándose hasta que fue ingresada en el hospital. Los médicos intentaron hacer todo lo posible para salvarla, pero no lo consiguieron. El parte médico indicaba que había tenido una muerte súbita y sospechosa. Había fallecido en extrañas circunstancias. Pero los acontecimientos inexplicables no pararon ahí. Los padres de la chica afirmaban que en su casa ocurrían sucesos extraños. Así que una noche llamaron a la policía denunciando los hechos que estaban pasando en su domicilio. Cuando los policías llegaron, notaron un gran frío dentro. La familia les explicó que los crucifijos se movían sin control y una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. Entonces, el padre pidió apagar la luz, ya que cuando todo estaba oscuro y tranquilo, ocurrían los sucesos. El inspector y los policías escribieron en el parte policial que pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada se abrió de repente y se cerró de forma muy violenta. Luego encendieron la luz y se produjo un fuerte ruido en la terraza, donde seguidamente comprobaron que no había nadie. Momentos después, en la mesita del teléfono, apareció una mancha espesa. Análisis posteriores determinaron que eran babas de una criatura no especificada. Algunos compañeros prefirieron salir de la casa y solo quedó el inspector con un policía. Durante más de una hora, siguieron anotando más puntos en el informe. Los padres de Estefanía vendieron su hogar y los inquilinos que lo ocuparon después aseguraron no oír ni ver nunca nada raro. El caso de esta joven fue uno de los más relevantes de la parapsicología en España. ¿Creéis que todavía hay algo allí? Samantha estaba hojeando su cuenta en Instagram cuando recibió una nueva solicitud de seguimiento. El nombre no le sonaba. Wormusty. Entonces se metió en el perfil del desconocido. No tenía visible su lista de seguidores, ni información personal. Lo más extraño era su foto, una persona con una máscara de cerdo bastante realista. La imagen le provocó un escalofrío, pero pensó que sería algún tipo de artista alternativo de internet, así que aceptó su solicitud. La joven siguió en la red social, visionando los stories de sus amigas, cuando recibió un nuevo mensaje directo. Era de Wormusty. No había escrito ningún saludo o palabra. Simplemente le había enviado una fotografía de muy mal gusto, donde se podía apreciar lo que parecía un matadero. Ver a todos aquellos animales colgando de ganchos le provocó una mezcla de pena y náuseas. Enfadada le escribió un mensaje preguntándole quién era y por qué le estaba enviando aquella imagen tan horrible, pero Wormus no contestó. Como ya era tarde y al día siguiente tenía que madrugar para ir al instituto, dejó el móvil en su mesita de noche y se dispuso a dormir. A medianoche, el sonido de una notificación de Instagram la despertó. Medio adormilada, echó un vistazo y vio que el desconocido le había enviado otra imagen. La abrió y al momento su cara palideció. Era una fotografía del mismo matadero, pero esta vez no había ningún cerdo colgando en los ganchos. Era su padre. No podía ser.
Otra imagen se cargó en el chat. Con el corazón en la garganta, Samantha abrió la fotografía. En este caso era su madre. La joven se repetía a sí misma que todo aquello tenía que ser una pesadilla o un buen montaje de Photoshop para gastarle una broma muy pesada. Con lágrimas en los ojos se levantó para comprobar si sus padres seguían durmiendo en la habitación, pero cuando llegó, descubrió que el cuarto estaba vacío. El teléfono cayó de sus manos y comenzó a gritar de una manera desgarradora llamando a sus padres. De repente algo tocó en la ventana insistentemente. Aterrorizada, Samantha abrió las cortinas lentamente y le vio. Una persona con una máscara de cerdo estaba pegado a la ventana. Wormusty le dijo hola. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.